Somos parte del universo que late en silencio. Aquí exploraremos cómo el tiempo nos une a todo lo que existe. Creemos vivir en un universo sólido y estable. Los objetos parecen existir allá afuera, independientemente de que alguien los mire. Pero la física cuántica nos ha mostrado algo inquietante. En su raíz más profunda, propone que la realidad no está definida hasta que se observa. Los experimentos no dejan lugar a dudas. Las partículas actúan como ondas también. Los sistemas separados responden instantáneamente entre sí, y el futuro parece capaz de reescribir el pasado. Entonces surge una pregunta: ¿somos simples testigos del universo? ¿O somos el lugar donde el universo decide volverse real? Hoy exploraremos 3 experimentos que rozan esa frontera, y veremos cómo todos ellos apuntan hacia una idea sorprendente: que la conciencia no es un accidente biológico, sino un punto de condensación del tiempo, el lugar donde lo posible se convierte en historia. Si al mirar decides lo real, ¿qué significaría vivir entonces? El primer experimento es el más famoso, la doble rendija. En 1801, Thomas Young pasó luz por 2 aberturas pequeñas. Esperaba ver 2 franjas, como si fueran una sombra, pero apareció un patrón de interferencia, ondas superponiéndose. Un siglo y medio más tarde, los físicos repitieron el experimento con electrones, protones, incluso moléculas más grandes. El resultado fue el mismo: interferencia. Cada partícula parecía atravesar las 2 rendijas a la vez, pero el verdadero shock aparece cuando intentamos observar por cuál rendija pasa. Al colocar un detector, el patrón desaparece. Ya no hay ondas, las partículas eligen un único camino. El simple hecho de observar o medir cambia el resultado. Einstein se resistía. Dios no juega a los dados, dijo, y le respondieron: Einstein, deja de decirle a Dios lo que puede hacer. La conclusión era ineludible. La frontera entre la posibilidad y el hecho depende del observador. ¿Qué tal si entre que la conciencia selecciona, y digámoslo de esta forma, se inyecta un poco de tiempo extra al momento de medir, y la partícula con ese tiempo extra colapsa en un estado específico para que nuestra conciencia lo pueda registrar? El patrón de interferencia no sería otra cosa que un abanico de futuros coexistiendo en el mismo campo. Tal vez no sea que la partícula esté en varios lugares, sino que el tiempo aún ha decidido qué trayectoria se condensará, como si fuera el futuro que nos está intentando guiar. La conciencia podría funcionar como el campo que colapsa esa trayectoria en un instante único. Mirar no cambia la partícula, cambia el tiempo mismo fijándolo en una sola historia, en una sola experiencia. Es como la metáfora del árbol que cae sin que haya nadie para escucharlo. Esta metáfora reflexiona sobre si existe el sonido en ausencia de alguien que lo escuche, planteando la diferencia entre la vibración física y la experiencia subjetiva del sonido. Pero ¿tú qué crees que pasa cuando no miramos? ¿Todas las posibilidades existen en paralelo o el tiempo mismo está esperando a ser condensado? John Wheeler decidió llevar el experimento de la doble rendija aún más lejos y lo transformó en algo de casi ciencia ficción. Postuló lo siguiente: imagina lanzar una partícula hacia las rendijas. Pasan por ellas, avanzan, y después, mucho después, alguien decide medir o no su trayectoria. Lo sorprendente es que el resultado final depende de esa decisión tardía. Si eliges medir, tienes el comportamiento de partícula. Si no lo haces, aparece el patrón de interferencia. Es como si el futuro pudiera reescribir el pasado, como si la partícula hubiera estado esperando saber qué ibas a decidir más adelante. Este experimento nos obliga a replantearnos la naturaleza del tiempo. No parece ser una línea fija que va del pasado al presente y al futuro. Parece un campo flexible, abierto, que solo se condensa en una historia concreta cuando alguien lo observa. El pasado no está sellado hasta que el tiempo se condensa. Cuando decidimos observar, no solo fijamos el presente, sino que obligamos al pasado a reorganizarse en coherencia. El flujo temporal no es una línea escrita, sino un campo abierto, que la conciencia condensa en cada instante. El observador no altera el pasado ya existente, lo esculpe al seleccionarlo. ¿Qué significaría para ti que tus elecciones del presente puedan reorganizar incluso historias que creías ya decididas? El segundo fenómeno que desafía nuestra idea de realidad es el entrelazamiento cuántico. Imagina 2 partículas que nacen juntas como gemelas cósmicas. En ese instante, comparten un mismo estado, y aunque después las separes kilómetros o incluso años luz, siguen comportándose como si fueran una sola.
Cuando mides una, la otra responde al instante, como si estuvieran conectadas por un hilo invisible que atraviesa el espacio de forma instantánea. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia. Para él, debía de existir algún mecanismo oculto, una especie de mensaje secreto, que viajaba entre las partículas más rápido que la luz. Pero en 1982, Anna Aspect y su equipo en París hicieron un experimento crucial. Demostraron que no hay variables ocultas que expliquen el fenómeno. No hay mensajes secretos. El entrelazamiento es real. Dos partículas separadas pueden comportarse como una sola entidad, como si el universo se negara a tratarlas por separado. Hoy sabemos que no solo es una rareza teórica, lo usamos en tecnología de vanguardia, en criptografía cuántica y hasta en experimentos de teleportación de estados cuánticos. El entrelazamiento dejó de ser filosofía y se convirtió en una herramienta real. Imagina lanzar dos monedas idénticas, una aquí en la Tierra y la otra en la Luna. Según la lógica clásica, el resultado de cada una es independiente, pero en el mundo cuántico, si estuvieran entrelazadas, al caer una cara, la otra mostraría cara de inmediato, aunque nadie tocara la segunda moneda. No es que viajen señales invisibles, es que ambas forman parte de un mismo estado compartido, como si nunca hubieran dejado de ser una sola cosa. Decimos que parece que las partículas se mandan información instantánea, pero si lo vemos desde otro lado, el misterio cambia de rostro. Las partículas nunca estuvieron separadas en lo esencial, comparten un mismo punto de condensación del tiempo. El entrelazamiento no es comunicación más rápida que la luz, sino la expresión de un único latido temporal, desplegado en dos lugares, o tal vez ese latido viaja por un lugar atemporal que podría recorrer el universo en cualquier tiempo o en ningún tiempo. Tal vez al observar, no conectamos dos cosas distintas, sino se sincroniza ese latido común y lo experimenta como unidad. ¿Tú te has sentido alguna vez conectado con alguien, como si compartieran un mismo ritmo? La tercera pista que nos ofrece la mecánica cuántica es quizá la más inquietante, el colapso de la función de onda. Este va de la mano con el experimento de la doble rendija. En este marco, una partícula no es una bolita sólida viajando de un punto a otro. Se describe como una onda de probabilidad, una especie de nube matemática que nos dice dónde podría estar, cómo podría moverse, qué trayectorias podría tomar. Antes de medir, todo es un abanico de lo posible. La partícula no tiene un estado definido. Es como si existieran muchos lugares y condiciones a la vez, pero en el instante en que alguien lo mide, todo cambia. La onda colapsa. El abanico de posibilidades se derrumba en un único resultado, aquí y ahora. La gran pregunta es, ¿qué provoca ese colapso? ¿Es un proceso automático, inscrito en las leyes de la física? ¿O es la interacción con el entorno, como sugieren teorías de decoherencia? ¿O es la conciencia del observador la que de algún modo fija el estado final? Para ilustrar el dilema, Schrödinger imaginó un experimento, el famoso gato de Schrödinger. Un gato encerrado en una caja con un mecanismo cuántico. Mientras nadie abra la caja, el sistema está en superposición. El gato está vivo y no está vivo a la vez. Solo al observarlo, el estado se decide. El ejemplo suena rebuscado, pero refleja lo que dicen las matemáticas cuánticas. Y aquí surge una paradoja. ¿En qué momento deja de existir la superposición? ¿Cuando interactúa con el entorno? ¿Cuando el detector registra un dato? ¿O cuando una conciencia se asoma a mirar? El colapso tal vez no sea solo un cálculo abstracto, sino un fenómeno físico real. Vamos a llamarlo la cristalización del tiempo. La función de onda podría ser un campo temporal en estado abierto, un abanico de futuros coexistiendo, vibrando como una nube de posibilidades. El colapso ocurre cuando ese campo se condensa, cuando el tiempo, en vez de extenderse en múltiples direcciones, elige un camino único. Podría ser que tu mente no sea un mero espectador registrando lo que ya está escrito. Sería un condensador temporal, el lugar donde lo posible se convierte en real, donde la niebla del tiempo se precipita en gotas concretas, en instantes, en hechos, recuerdos. Imagina que el universo es un río lleno de bifurcaciones,
La función de onda es el mapa de todos los caminos posibles. El colapso es cuando eliges uno de esos cauces. La conciencia es la fuerza que convierte ese cauce en realidad vivida. Pero ¿qué opinas tú? ¿El colapso ocurre por sí solo, como un proceso físico inevitable? ¿O es la conciencia la que al mirar obliga al tiempo a cristalizarse en un instante preciso? Y si así fuera, ¿qué responsabilidad tendrías en cada observación? Si cada mirada es una elección del universo. Estos tres experimentos apuntan a una misma dirección. La realidad no está definida hasta que aparece el observador. ¿Pero qué es observar? ¿Un detector? ¿Un mecanismo? ¿O la conciencia misma? Nuestra teoría propone que la conciencia no es una función secundaria del cerebro, sino una propiedad del universo, la capacidad de condensar el tiempo. Cada ser consciente es un nodo donde lo posible se convierte en real. El universo ofrece un mar de futuros. La conciencia es la orilla donde ese mar se convierte en tierra firme. Si tu conciencia es un punto donde el tiempo se cristaliza, ¿qué implica eso para tus decisiones cotidianas? ¿Estás simplemente reaccionando o estás eligiendo que tu mejor futuro existirá? Esta versión transforma todo. Ya no somos pasajeros pasivos en un cosmos indiferente. Somos co-creadores, condensadores del tiempo en historias. Cada percepción, cada instante, es un acto de creación. Sin observadores, el universo sería pura posibilidad. Con observadores, se convierte en un relato. Y así, los muros de la ciencia y la conciencia se desdibujan. La partícula en la rendija, el gato en su caja, y nuestra vida cotidiana son expresiones del mismo proceso. El tiempo eligiendo, a través de la conciencia, un camino único. Y hay que elegir lo que llamamos bueno. ¿Has pensado que tu vida entera podría ser la historia que el tiempo eligió condensar en ti? ¿Y que cada instante es una decisión cósmica expresándose en tu conciencia? Los experimentos cuánticos no resuelven todos los misterios, pero sí dejan una huella clara. La frontera entre la conciencia y la realidad es difusa. Tal vez la conciencia no sea un simple proceso químico en tu cerebro, sino un latido del tiempo en primera persona. Tal vez cada vez que respiras, cada vez que piensas, el universo entero se condensa en ti para existir. La realidad sería solo una sinfonía de posibilidades, ondas superpuestas esperando un desenlace. Pero cuando la vemos, esa sinfonía se convierte en una historia concreta, en instantes, recuerdos, decisiones, pensamientos, amor, odio, en hechos. Y entonces, ¿eres apenas un espectador pasivo en el cosmos? ¿O eres el punto exacto donde el tiempo se cristaliza y la probabilidad se vuelve real? Si tu conciencia es un lugar donde el tiempo se cristaliza, ¿no significa que cada segundo de tu vida es un acto de creación? Si cada pensamiento es un colapso, ¿cuánto del universo depende de ti? El tiempo late. ¿Lo sientes?